Gracias, Señor, por esta oportunidad y también qué bueno verle un día tan extraño, ¿cierto? De lluvia y ahora de mucho frío, pero es una bendición estar en la casa del Señor. Quisiera partir haciéndole una pregunta. ¿Usted, hermano, hermana, se consideran feliz? ¿Se considera una persona feliz? Si hay un entrevistador en la calle, un influencer que está en la calle con un micrófono y le dice, ¿usted se considera feliz? ¿Usted le diría sí o no? O más o menos, o a veces. ¿Usted encuentra que tiene buenos motivos para decir que está pleno? ¿O que se siente pleno? ¿O que es feliz? Y quizás la persona le preguntaría, ¿por qué? Y nosotros como cristianos, ¿qué responderíamos? Porque Cristo está en mi corazón, porque yo amo al Señor y así. Y ahí evangelizamos a ese incircunciso, a esa persona. Una cosa es ser feliz, podríamos decir normal. Pero, ¿qué pasa si su felicidad es envidiada por otros? ¿Será que usted es tan feliz que otros dicen, oh, me gustaría ser tan feliz como esa persona? Esta es una persona contenta, esta es una persona que vive tranquila, que es bendecida por Dios. ¿Será que nuestra felicidad es tan extrema a ese punto? Quizás no tanto, porque también andamos con días malos, con mala cara, respondemos mal, tenemos nuestros días de furia, nuestros días de incomodidad donde no salen bien las cosas, o las cosas donde uno tras otro fallamos, o nos pasa algo, como que vienen todas seguidas. Pero hay días donde nos sentimos vencedores, donde todo está bien. Parece que el diablo no es nada, pero otro día donde parece que el diablo maneja todo, donde no podemos dormir, donde pareciera que las tinieblas o no sé, el enemigo tiene más poder que Dios y eso es una mentira. Pero hay otros días donde nos sentimos victoriosos y decimos, ya, ¿dónde está Satanás? Pero Dios desea que nuestra felicidad sea completa todos los días. Y justamente eso, una felicidad extrema, es lo que significa la palabra bienaventurado. Yo creo que la mayoría ha oído hablar o ha leído sobre las bienaventuranzas que el Señor Jesús enseña. Y eso es lo que significan estas palabras, bienaventurado, al que le va bien y el que está feliz con lo que tiene o con lo que Dios le ha dado. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, y así comienza. Es feliz, es contento la persona que busca a Dios. Y la palabra bienaventurado viene del griego que se llama makarios, que tiene la idea de felicidad. Por eso si usted lee una traducción más actualizada, se va a dar cuenta que dice felices, contentos, los que hacen estas cosas o los que viven en esta situación. Y quizás muchas veces como nuevos creyentes leemos la bienaventuranza y la encontramos bonita. Pero Dios nos va a hablar hoy día de que la bienaventuranza son para todos los días. Y nos vamos a dar cuenta que tiene una trascendencia gigante. Son trascendentales las bienaventuranzas. ¿Usted sabe cuántas bienaventuranzas son? Debería decirlo así. Si son fáciles o no. Ya contémoslas. Son 9. Yo las conté por usted antes, porque tampoco lo sabía. Cada una de las bienaventuranzas que nos da el Señor Jesús en el Sermón del Monte es para guiarnos, bendecirnos y traernos felicidad extrema. Vamos a leer la primera parte, que es Mateo capítulo 5 del 1 al 2. Mateo 5 del 1 al 2 dice, cierto día, al ver que las multitudes se reunían,
Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Él se puso en una posición estratégica en altura y ellos estaban mirándolo hacia arriba y él comenzó a hablar. Estaba utilizando la acústica para que su voz se escuchara mejor. La versión Reina Valera dice abriendo su boca. Es bastante gráfico, porque no me imagino a Jesús enseñando así como, bueno, discípulos, ustedes entenderán. Cuando uno habla fuerte, ¿qué es lo que tiene que hacer? Abrir la boca. De hecho, son técnicas que a uno le enseñan cuando canta. Si uno no llega al tono, tiene que abrir la boca, si no, no va a poder llegar. Y Jesús sabía eso. Si usted quiere que lo escuchen bien, o tiene que dar una orden a algún hijo o a alguien, abra su boca. Y se va a tragar a su hijo. Lo va a botar de la espalda y le va a decir, ven para acá. Dice que Jesús abrió su boca para que todos escucharan lo que iba a decir. Y comenzó a enseñarles. Jesús los vio, dice en el versículo 1. Él los vio. Y él subió a la ladera de la montaña y se sentó. La palabra aquí sentarse que tiene que ver con su actitud y su enseñanza como rabino. No es que Jesús se sentara porque ya voy a estar como 2 horas hablando, así que mejor me voy a sentar. No está diciendo eso. La práctica de los rabinos en esa época es cuando ellos se sentaban es porque van a decir algo importante. Entonces, ¿qué creen que hacía la gente? Va a hablar, tomemos atención, veamos qué nos va a decir Jesús. Dice, y sus discípulos se juntaron a su alrededor. Y ahí el versículo 2 dice que comenzó a enseñarles. Jesús los vio y nació de él, no estaba algo, no, él no dijo, hoy día tenemos estudio bíblico, tienen que llegar a las 10 de la mañana. Inscripciones, 10,000 pesos la matrícula. Fue algo espontáneo, pero también planificado dentro de lo que Dios había establecido. Y sabe, hermano, lo maravilloso de esto es que nació de él en la perfección de su enseñanza, que lo primero que les iba a enseñar a sus discípulos, esto es lo primero que les iba a enseñar a sus discípulos era sobre cómo ser extremadamente felices, de acuerdo a la voluntad de él. Porque nosotros todos queremos ser felices. De hecho, hay gente que dice, no me dejan ser feliz. Los niños gritan, ¿cierto? Cuando ven al otro jugando y no le dan permiso para salir y ven al otro por la ventana, los ven jugando. Allá en los departamentos donde yo vivo, siempre hay una niña que no la dejan salir y están todo el rato gritando. Se llama Lili. Lili, sale por favor. Entonces me dicen, pobrecita, digo yo, no la dejan salir. Y quizás más algunos de nosotros cuando éramos niños nos venían a buscar a jugar y no nos daban permiso. ¿Y qué hacían los amigos? Por favor, tía, ¿por qué no le daban permiso? Bueno, eso eran otros tiempos porque ahora se usa un poco WhatsApp u otras cosas. Entonces, lo primero que les iba a enseñar Jesús a sus discípulos era cómo ser extremadamente felices. El Señor Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, ¿es la voluntad de Dios que seamos felices? Sí, pero de acuerdo a su voluntad, a lo que Él quiere. Porque a veces decimos, yo voy a ser feliz cuando sea gerente de una empresa. Y esa no es la felicidad. Eso puede ser parte de mi vida, pero no es mi felicidad. Porque a la hora que me sacan a patadas de la empresa, voy a decir, yo fundé esta empresa, me están echando. Porque a todos nos puede pasar algo feo. Y en eso no está la felicidad. El Señor desea vernos plenos, independiente en la situación en que usted se encuentra, hermano. Donde usted esté o las circunstancias lo coloquen, usted sigue siendo un hijo de Dios valioso para Él. Y usted nunca se debe olvidar. Por eso, hoy vamos a ver, como son 9, no las vamos a ver todas, vamos a ver solamente 3 bienaventuranzas. Vamos a ver la primera bienaventuranza, que está en el versículo 3.
Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente, y usted conoce perfectamente la Reina Valera. Bienaventurados los pobres en espíritu. Por lo tanto, la primera bienaventuranza y lo primero que el Señor Jesús nos enseña para ser felices, extremadamente felices, es ser pobres en espíritu. Ahí dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Una persona pobre para nosotros, ¿quién es? Cuando usted le dice, ¿qué es ser pobre? ¿Quién es un pobre? Una persona que no tiene bienes suficientes, una persona que no tiene lo mínimo para subsistir, una persona que hay días que come y otros días que no come, que vive en la calle o que no tiene cómo solventarse a sí mismo. Eso es lo que se nos viene a la mente con los pobres. Cuando hablamos de estos dos conceptos, inmediatamente se nos viene la idea de lo material, de lo que tenemos y lo que no tenemos. Mientras que, ¿qué pasa cuando decimos una persona rica, una persona millonaria? ¿Qué nos imaginamos? Que tiene mucho dinero, que tiene solventado sus necesidades, que tiene lujos. Pero la riqueza no siempre tiene que ver con las posesiones, el poder o la fama. No tiene que ver con esas cosas. Las cosas más valiosas de la vida no pueden comprarse con dinero. La cosa que usted anhela no se puede comprar con dinero. Usted puede comprar que al llegar a su casa esté su familia sana, esperándolo y feliz. Usted puede comprar una mamá, un hijo. No, a lo más puede comprar una persona que le haga aseo y quizás tenga mala cara o no sé. O está feliz porque usted le va a pagar, pero a la hora que no está ese dinero, ¿qué va a pasar? Va a quedar solo. Hay muchas cosas que no podemos pagar, ni tampoco obtener, ni recuperar con el dinero, por mucho dinero que tengamos. No vamos a poder recuperarlo. Y de hecho existen personas tan pobres que solo tienen dinero, que viven en tremendas casas solos. Y usted ahora, hoy en día con las redes sociales puede tener acceso a ver cómo viven ellos y sus casas ordenaditas, porque no las ocupan. No las ocupan, porque viven solos. Y aquí, en el versículo 3, Dios bendice a los que son pobres en espíritu. ¿Por qué? En esta versión dice, porque se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. La NTV trata de extender un poco esta explicación y no ser tan escueta o tan corta como la Reina Valera. Y esto tiene que ver con la conciencia. ¿Usted es consciente de que usted es pobre en espíritu? ¿Usted se da cuenta que usted tiene una necesidad de Dios? ¿Usted se da cuenta de que usted es nada sin Dios? Y este es un primer concepto que debemos grabarnos en nuestra mente. Yo no soy nada sin Dios. Nada. Y esto es tener conciencia de quiénes somos y que necesitamos todo de Dios. Pero ¿por qué le digo que hay que grabarnos eso en la mente? Porque se nos olvida. Porque empezamos a decir, yo me las arreglo, soy inteligente, yo todo lo que tengo lo he obtenido por mis propios esfuerzos. Para eso trabajo. ¿Pensamos? Pero debemos decir gracias a Dios. Gracias a Dios que dejó de llover. No fueron los meteorólogos que pareciera que a ellos les piden que llueva. No sé si se ha fijado. Le preguntaban en la tarde, ¿qué nos va a tener usted el fin de semana? Como si el meteorólogo pudiera decir, va a llover, les voy a tener lluvia el domingo. Y hace así llover, ¿no? Todo lo maneja el Señor.
nosotros tenemos una necesidad de Dios. Y hay muchas personas que creen que no tienen ninguna necesidad de Dios y por eso rechazan al Señor Jesús. Y dicen, yo lo tengo todo, tengo mi familia, yo lo tengo bien, pero yo no necesito a Dios. Pero esas personas que dicen no necesitar nada, no son bienaventurados. Entonces, el primer concepto es tener conciencia de que somos pobres delante de Dios, que necesitamos de Él. El segundo concepto es la pobreza espiritual. Porque a la hora que usted dice, yo soy rico espiritualmente, es porque ya no necesita de Dios y no lo va a buscar. Pero usted, hermano, aunque sea usado por Dios, aunque esté literalmente volando así en la presencia de Dios, usted tiene que decir que es pobre en espíritu. Eso tiene que ver con la dependencia de Dios, porque nosotros dependemos de Dios. Por eso usted debe reconocer que usted es pobre en espíritu. Mientras usted lo haga todos los días, eso lo va a traer una felicidad maravillosa y Dios lo va a bendecir. Eso como segundo concepto de esta bienaventuranza. Lo primero, tener conciencia de que somos pobres. Segundo, depender de Dios como esta pobreza espiritual. Y tercero, que hay una riqueza espiritual, que está ahí plasmado en la parte final de este versículo, porque el reino del cielo les pertenece. ¿Dónde está nuestra riqueza? En el reino del cielo. Esa es la verdadera riqueza. Hermano, lo que usted postule, lo que usted quiera llegar en esta tierra, no es nada comparado al reino de los cielos. No es nada. Y ahí uno empieza a darse cuenta de muchas cosas, que nuestras prioridades, nuestros objetivos están errados, están equivocados. Hay personas que se enojan con Dios, le dicen, Dios, como yo no pude obtener esta carrera, como yo no pude obtener esta situación, esta posición, yo nunca voy a ser pleno, nunca voy a estar satisfecho con mi vida. Y eso no es correcto, porque el único que nos llena es Dios. Y recibir el reino de los cielos como pertenencia es una gran bendición. Y eso es lo que nos debe llenar. Y le quiero preguntar, hermano, ¿en qué usted nota su falta de pobreza espiritual? ¿En qué cosa usted puede, quizá en su propia vida, notar que le falta pobreza espiritual? Y esto es para que lo meditemos. Porque cada uno de nosotros toma decisiones y vive de acuerdo a ciertas cosas. Pero hay cosas en nuestra vida que nosotros nos podemos dar cuenta, yo estoy viviendo no como pobre espiritual. Y tiene que ver, hermano, le voy a dar una clave, con la autosuficiencia. Yo busco a Dios, yo soy bendito porque yo lo busco. Y en realidad Él es el que nos bendice. Porque acaso hay días donde no lo buscamos, acaso hay días donde ni nos acordamos que Dios está. ¿Y qué sucede? Dios nos sigue sosteniendo. Dios nos sigue dando de comer, Dios nos sigue dando una familia hermosa. Por eso reconocer nuestra pobreza espiritual hace que Dios nos dé acceso a sus riquezas y tesoros en el reino de los cielos. Y eso es lo mejor. Y dice que es el reino de los cielos. No es este reino. Porque si no, todos estarían aquí buscando de Dios si fuera algo material. Dios sí nos bendice materialmente, pero no lo es todo. Lo principal es lo espiritual, que va más allá de lo terrenal. Y si Dios nos da acceso a esas riquezas, vamos a ser eternamente felices. Porque es lo que dice esta bienaventuranza, y Dios nos bendice. Por lo tanto, nunca reconozcamos o nunca digamos que ya estamos bien, que ya hemos superado una etapa, que ya estamos en otro nivel, porque ahí va a comenzar nuestra decadencia. Vamos a ver la segunda bienaventuranza. Versículo 4. Dios bendice a los que lloran
porque serán consolados. Parece una contradicción. Las personas que lloran generalmente están sufriendo. Y Jesús les dice, son felices los que lloran, porque van a recibir consolación. Son bienaventurados. Me imagino la cara de los discípulos. ¿Qué estará tratando de decir? Tan poético que salió Jesús, que no entendemos. Tan abstracto. Los que lloran lo hacen porque en ese momento no ven alguna esperanza para la situación que están pasando. ¿Usted ha llorado por algo que le da impotencia? Incluso lloramos debido a la desesperación de no ver o recibir lo que tanto anhelamos. Y esto puede pasar de un segundo para otro, que algo nos impacte o algo que nos desespere, y sea hombre, sea mujer, no importa, nos dan ganas de llorar. Recuerdo que hace años atrás, bueno, uno de mis gatos que ya no está, no sé dónde estará, pero espero que esté en el cielo, se comenzó a ahogar. Empezó a ahogarse y no sabíamos qué hacer. Y yo justo estaba entrenando, estaba en otra, cuando el Marco me avisa que el gato se estaba ahogando. Como que se le metió algo en su tráquea y no podía respirar. Y yo empecé a hacerle masaje cardíaco, como se me ocurrió. Y yo lo veía como se empezó a desvanecer y empezó a irse. Y sabe, hermano, literalmente yo me puse a llorar. Y yo empecé a decirle, Señor, por favor. Y empecé a decirle, vive, vive, vive. Y hasta que ¡pua!, botó la cuestión. Y lo que más me dio risa fue que me miró así como diciendo, suéltame. Lo solté y se fue. Como diciendo, ya, déjame tranquilo. Y después como que dije, qué raro, fue como muy extraño, pero la desesperación me hizo llorar. Y yo estaba con lágrimas, pero no estaba así llorando así como, oh, sino que la misma desesperación a uno lo hizo llorar. Y cuando uno llora está desesperado también, en distintas situaciones. ¿Acaso usted no ha llorado cuando las cosas se le salen de las manos? Usted quiere que las personas no actúen de cierta forma o que no pasen ciertas cosas, pero igual pasan. Y dice el Señor Jesús que son bienaventurados los que lloran, porque van a recibir consolación. Hay una esperanza para todos los que están sufriendo. Y yo ahora, bueno, que soy papá, veo una personita que llora todos los días. Quizá uno cuando va creciendo se le va quitando eso, o va llorando menos, pero a cada rato llora por su leche. Él quiere leche y llora, y esto tiene que ver con un anhelo. Cuando usted era bebé o era más chico, usted lloraba porque quería un dulce, porque quería comer o porque quería... Bueno, yo reconozco que mis papás me decían que yo no me acuerdo. Yo alegaba porque no nos llevaban al McDonald's. Y justo pasamos por uno y dice, ¡ahí hay uno! Y seguía el auto, mi papá seguía manejando, no paraba. Y esto tiene que ver con el anhelo de Dios. ¿Usted ha llorado por buscar de la presencia del Señor? ¿O que necesita de Dios? Y le voy a dar un versículo que está en 1 de Pedro 2:2, que fue inevitable traer esto como referencia. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación, pidan a gritos ese alimento nutritivo. Y yo lo veo como mi hijo gritando, quiero leche. No habla todavía, pero me imagino que dice eso. Y los que lloran sufren porque desean una respuesta de Dios ante quizás la partida de un familiar, ante una situación difícil, ante un despido, ante cualquier situación que podamos pasar. Y puede ser que usted no llore públicamente, pero sí en su lugar privado, y uno llora por la desesperación. Y cuando pasemos por angustia y desesperanza, cuando ya no demos más,
recordemos que en Cristo Jesús está nuestro consuelo. Porque lo dice la bienaventuranza, bienaventurados los que están sufriendo, los que lloran, porque van a ser consolados. ¿Quién los va a consolar? Dios, nuestro Señor nos va a consolar. Y puede que también hayan personas que pongan ahí su hombro, su abrazo, pero quien van a estar primero va a ser nuestro Dios. En medio de toda situación difícil, si decides ir a Jesús, esperar y confiar en Él, sí o sí la situación va a cambiar. No sabemos cómo lo va a hacer, pero Dios va a cambiar esa situación. Y Jesús puede, hermano. Jesús puede cambiar las cosas. Y después uno mira hacia el pasado y dice, oh, que sufrí eso y no era para tanto. O Dios me sacó de allí. O Dios cambió eso. Pero en el momento es terrible. Y la pregunta es, también señalando lo mismo que en la bienaventuranza pasada, es ¿qué demuestra nuestra falta o que no hemos llorado, por ejemplo, que no hemos sufrido? ¿Qué demuestra? El hecho de que falta en nosotros, porque dice bienaventurados los que lloran. ¿Qué hace que yo no llore? Que yo no esté necesitando desesperadamente de Dios. Quizás es tener todo controlado. Cuando tenemos todo controlado y vemos a una persona llorar, decimos, esta persona no controla sus emociones. O nos ponemos fríos. ¿Por qué lloras? No es necesario. Nos ponemos, podríamos decir, frívolos. Pero dice, Dios bendice a los que lloran, porque ellos van a ser consolados. Y vamos a ver la tercera bienaventuranza, que está en el versículo 5, Mateo 5:5, dice, Dios bendice, o bienaventurados los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Ser humildes. Verdaderamente felices son los humildes. La Reina Valera dice mansos, pero es el mismo significado. ¿Quiénes son los humildes? Los mansos son personas agradables, son personas amables, afables, que uno lo conoce y dice, esta persona es muy querible, me cayó bien. Y esas son las personas humildes. No el pobrecito, el que vive en la calle, esos no son personas humildes, son personas pobres, que tienen poca plata o no tienen dinero, eso simplemente. Porque hay personas que son pobres, que no son humildes. Y usted, yo creo que ha tenido alguna experiencia. Yo he visto como personas han tirado el jugo que uno le entregó por la cabeza. Había uno que vio que era poca plata y la tiró por ahí, después yo creo que la recogió, y eso falta de humildad. Y ojo, como en la vez pasada que me tocó predicar, no tiene que ver con nuestro temperamento como persona, sino más bien con nuestro carácter. Porque puede ser que mi temperamento sea fuerte, sea hablar fuerte, llegar y decir, hola, ¿cómo estás? Pero ser una persona humilde igual. Porque no necesariamente los humildes son los calladitos, los tranquilitos. ¿Son los peores de todos? No. ¿Los calladitos son los peores? No. No necesariamente. Una persona puede ser humilde, un calladito, una persona tímida, como también una persona que sea extrovertido también. Tiene que ver con el carácter más que con el temperamento. Y la pregunta es, ¿usted, hermano, se considera una persona amable, humilde en el trato con las demás personas? ¿O se considera una persona seca? Y es realmente, hermano, refrescante y agradable tratar con una persona humilde, que es gentil genuinamente. Porque hay personas que son gentiles o amables cuando les conviene, y se nota.
¿cierto? Se nota cuando empiezan ahí a mostrar su mejor cara y después. Generalmente usted lo puede ver en las personas que trabajan en la televisión. Usted lo ve muy feliz y muy amable, pero cuando uno los ve en persona y les pide una foto o algo, ahí está la verdadera cara. Hay personas que trabajan, que son famosas y todo, que son muy amables y no tienen problema con acercarse a las personas. Pero hay otros que los miran de arriba abajo y dicen, ¿y este dónde salió? Lo contrario a una persona amable o humilde son las personas duras, que incluso las hay cristianas. Sin embargo, las personas que más a mí personalmente me han bendecido, me han inspirado, son personas con una amabilidad genuina. Porque molesta ver personas duras o secas en cuanto al trato de las demás personas. La humildad, hermano, es vital para el cristiano, ya que refleja el corazón de Dios. No, yo no me muestro así, porque no tiene que ver con, como yo le decía, con el temperamento, sino tiene que ver con nuestro carácter. Porque, ¿qué es lo que dijo el Señor Jesús? Yo soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué las personas se acercaban a Jesús? ¿Por qué los niños venían a Jesús? ¿Era una persona pesada? Jesús dijo, no traigan a los niños que me caen mal. ¿Quiénes decían eso? Los discípulos, no vengan a molestar al maestro con esas cosas. Pero Jesús sí tenía una buena actitud. Y era agradable Jesús. Por lo tanto, ser humilde, ser amable o en este sentido hacer lo que Dios quiere en el trato con las demás personas es tener el mismo carácter de Jesús. Y eso nos va a hacer tremendamente felices. Porque una persona que responde mal o que mira feo, todo eso, ¿qué va a traer? Problemas nomás. Porque va a aparecer otro más pesado y así. Y se van a agarrar ahí. O algún insulto o algo. Ahora, nuestra pregunta introspectiva es, ¿qué muestra en mi vida mi falta de humildad? ¿Qué hay en mi vida que me muestra a mí mismo que yo no soy humilde? Y puede ser como yo veo y trato a los demás. ¿Qué me va a enseñar esto a mí? Si esta palabra ya la he aprendido miles de veces. Yo he leído la palabra, no necesito leerla. Esta forma de actuar y vivir no solo bendice nuestra vida, de ser humildes delante del Señor, sino que también trae bendiciones a todos quienes nos rodean. Bendice a las personas que están a nuestro alrededor y con quienes tratamos. Y debemos tratar con amabilidad y tener estos atributos que son de Dios, que son de Jesús, en nuestra vida diaria. Porque eso va a hacer la diferencia. A mí me pasó muchas veces que cuando iba a hacer trámites me decían, esta persona es terrible, te va a ir mal, te va a decir que no, no sé qué. Yo le decía, buenos días, vengo a hacer este trámite. Y sin ninguna, obviamente porque ya sabía que lo que me habían dicho, y me atendían amablemente. Ahora, no digo que era por mí, no lo sé, pero yo le decía a las personas, ¿cómo te fue? Un amor la persona. No, mentira, no te creo. Y no sé si he contado esto, pero cuando a mí me tocó dar el examen de grado, yo salí tercero de 3 alumnos. El primero se lo echó y el segundo se lo echó y ahí me tocó a mí. Y cuando yo entro, yo digo, buenos días compañero, porque estaba lleno de compañeros, y buenos días comisión.
¿puedo sentarme a hacer mi examen de grado? Y me dice, por supuesto. Y me siento y el profesor me dice, ¿usted va a ser el único que va a pasar o no? Y yo le dije, espero que sí. Obviamente yo estaba muerto de miedo y toda la cuestión. Y me dijo, usted fue el único que nos saludó. Y empezaron a reírse así como entre ellos. Obviamente yo no lo había planificado, pero eso hizo que ellos tuvieran honra de actitud conmigo. ¿Se da cuenta? Y yo no sabía que los otros tampoco no habían saludado, cosa que es mínimo, ¿no? Hay que saludar cuando uno entra a un nuevo lugar. Yo creo que por eso a veces caemos mal, porque llegamos y entramos. Bueno, allá donde yo trabajo, estoy en la oficina y hay gente que llega y entra. Entonces, dan ganas de decir salude o toque primero, no sé. Pero son cosas mínimas. Por eso nuestra forma de actuar, de vivir, nos va a traer bendiciones tanto a nosotros como a las personas que nos rodean. Y hermano, estas bienaventuranzas son bendiciones que el Señor Jesús entregó directamente a sus discípulos. Él les dijo, lo primero que les voy a enseñar a mis discípulos va a ser esto. Y espero que se les quede grabado. Dicen los expertos en comunicación que lo que uno dice, los primeros 30 segundos de un discurso es lo que se queda. Espero que se haya quedado lo primero que yo dije. No sé si se acuerda. Pero si usted se da cuenta, Mateo escuchó esto y lo anotó al pie de la letra. No solo Mateo, ahí también las bienaventuranzas están en otros evangelios, pero no tan calcados, pero sí están. Y esto es lo primero que Jesús les enseñó, tanto a sus discípulos como a nosotros. Porque nosotros, si usted se considera discípulo de Jesús, también deberá saberlo y vivirlos. Son tesoros que incluyen prosperidad en muchas áreas. Dios nos va a dar gozo, paz, plenitud, vivir tranquilos con lo que tenemos, con la bendición que el Señor nos ha dado. También bendiciones económicas, el Señor también abre puertas. Usted no va a andar acerruchando el piso a otro para que usted gane, ¿no? Dios lo va a bendecir igual donde esté. Bendiciones y revelaciones que están reservadas solo para los que lo buscan y lo conocen. Por eso, hermanos, le invito a que busquemos a Jesús y Él nos dará las fuerzas. Él nos dará el consuelo que necesitamos a los que lloran para levantarnos y seguir firmes en su camino maravilloso. Reconozcamos, hermanos, siempre que necesitamos del Señor. Eso tiene que ver con la pobreza de espíritu. Busquemos como esos bebés llorando la presencia del Señor y seamos humildes. Les invito, hermano, a que pueda cerrar sus ojos y vamos a orar.